¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya saben y lo esperaban y lo anhelaban, nos acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, qué gusto que estén ahora también nuestros niños en su clase de Ciencias Naturales. Así es que les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy va a ser muy interesante porque estudiaremos algunas causas y consecuencias de la extinción de los seres vivos en el pasado. La extinción de los seres vivos no es algo que suene muy agradable que digamos, pero supongo que es parte de la historia de la vida de la Tierra. Pues sí, tienes toda la razón. Aunque es bastante triste pensar en una extinción, son muy importantes para los procesos de la evolución. Pero antes de empezar, me gustaría que nos ayudaras a recordar un poquito qué fue lo que estudiamos en la clase pasada respecto a la evolución de los seres vivos. Por supuesto que sí. Primero, ya sabemos que los seres vivos evolucionan. Eso quiere decir que cambian a través del tiempo mediante un proceso de selección natural y adaptación que suele ser bastante lento. Y también sabemos que nuestro planeta, la Tierra, ha cambiado desde su origen y que entre los cambios más relevantes está el movimiento de los continentes. Y todo eso se ha podido saber mediante diversos estudios científicos y los fósiles han aportado muchas pistas que nos ayudan a reconstruir esa historia tan interesante que finalmente es nuestra historia. ¡Wow! Hiciste un muy buen resumen. De hecho, si no vieron la clase pasada, con esto que acabas de decir, espero que han tomado nota porque esto nos va a permitir continuar con otra parte de la historia de la vida en la Tierra. De hecho, ya la habíamos revisado de manera general en la clase anterior, pero como la mayoría de las historias que leemos en los libros, esta también se divide en capítulos y a su vez en cada capítulo se narran diferentes situaciones e intervienen pues diversos personajes. Para algunos de los personajes que han habitado la Tierra, el final del capítulo no ha sido muy feliz que digamos, aunque para otros pues sí lo pudiera ser. Ay, qué triste. Me imagino que las situaciones pueden ser acontecimientos que sucedieron en la Tierra o los personajes son los diferentes seres vivos y los que no tienen final feliz pues son los que se extinguen. ¿No es así? Ay, muy bien, así es. Algunas de esas situaciones han cambiado el rumbo de la historia que se narra en cada capítulo. Lo de los personajes y las situaciones lo entiendo bien, pero ¿cuáles son esos capítulos de los que nos estás hablando? ¿Cómo dividimos la historia de la vida en la Tierra? A ver, pongan mucha atención. Sí. A ver, María, como recordarán, también allá en casa, habíamos comentado que la evolución de los seres vivos se ha dividido en etapas conocidas como eras geológicas. Repasemos las características generales de cada una de ellas. ¿Listos para tomar nota? Fíjense bien. Tenemos la primera, que es la de tiempos precámbricos. Sí. Del 4.600 al 570 millones de años aproximadamente. Esta etapa inicia desde el origen de la Tierra. Hay una intensa actividad volcánica y casi no hay oxígeno. Incluye el desarrollo de las primeras formas de vida unicelular y colonial, hasta que aparecen los primeros seres pluricelulares. Después tenemos a la era paleozoica, que va del 570 a 245 millones de años. Ahí hay una gran diversidad de vida unicelular. Aparecen grupos de organismos, varios con partes duras que permiten la fosilización. Se desarrollan muchos invertebrados y peces primitivos. Algunos seres vivos pasan del agua al medio terrestre. También evolucionan las plantas con semilla y hacia el final proliferan ya los anfibios y los reptiles. Después tenemos la era mesozoica, que es del 245 a 65 millones de años. En esta etapa hay una gran diversificación de dinosaurios, ictosaurios, plesiosaurios y pterosaurios. Aparecen también mamíferos y las aves. Abundan muchos invertebrados acuáticos, principalmente los moluscos, como los bivalvos, caracoles, amonitas y belemnites. Pero también hay erizos de mar, crustáceos, y las principales plantas ahí son las cícadas, ginkgos, coníferas como los pinos, etc. Después tenemos a la era cenozoica. Esa es a partir aproximadamente de hace 65 millones de años al presente. En esta era
Hay predominio de mamíferos, de aves y de plantas con flor. Las plantas gramíneas forman grandes praderas. También vemos que en el mar abundan los corales, moluscos, equinodermos, peces cartilaginosos y óseos y mamíferos acuáticos. En esta era hay mucha vida unicelular, como los protozoarios y bacterias. Aparecen, algo muy importante, los homínidos, que es el ser humano actual, y empieza lo que es la evolución cultural. ¿Qué te parece? Pues en esta descripción general de las eras geológicas parece que todo se desarrolla muy bien para los seres vivos y podemos notar que cada vez hay más variedad de organismos. Así es, pero también hay unos que dejan de aparecer de una era a la otra. Todo parece muy armonioso porque aún no hemos hablado en esta historia de las extinciones. El proceso de la extinción suena como si fuera el villano de nuestra historia, pero ¿qué debemos entender por extinción? Miren, los invito a que veamos el siguiente texto. Recuerden, vamos con un ¿sabías qué? Así es que tome nota. Este dice así: ¿sabías que la extinción es la desaparición total de una especie en el planeta? Durante la historia de la Tierra ha habido muchas extinciones causadas por cambios climáticos, vulcanismo, inundaciones o sequías. Sin embargo, en los últimos años, la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna han sido consecuencia directa o indirecta de las actividades humanas. Entonces, con esto, ustedes pueden notar que la extinción de especies es algo normal en el proceso de evolución de los seres vivos, sobre todo en un planeta que ha cambiado tanto como el nuestro, que es la Tierra. Pero hoy hablaremos de algunos sucesos que conocemos como las grandes extinciones del pasado o extinciones masivas. ¿Extinciones masivas se refiere a que desaparecieron muchas especies? Así es. Recuerden que esta historia se desarrolla en millones de años, lo que quiere decir que estas extinciones pudieron durar mucho tiempo, pero todas se relacionan con algún proceso o evento ocurrido. Pero además, estas extinciones son importantes porque acabaron con grandes cantidades de las especies que habitaban la Tierra. En ese tiempo, es decir, se extinguieron entre el 50 y el 90% de las especies. Son muchísimas. ¿Y ha habido muchas extinciones masivas? Pues con esas características generales se reconocen 5. Vamos a ver qué explicación se tiene de lo que sucedió en cada una de ellas. Sí. María, ¿me podrías ayudar ubicando los momentos en el cartel que tenemos aquí en el pizarrón? Por supuesto. Ya estoy lista. Bueno, pues pongan atención porque esto se pone muy interesante, ¿eh? Sí, tome nota. ¿Listas? Sí. Fíjense bien, la primera extinción masiva se ubica entre los periodos Ordovícico y Silúrico, hace unos 438 millones de años. Aquí, en la era paleozoica. ¿Saben? Las posibles causas se relacionan pues con la explosión de una supernova cuyo impacto llegó a afectar la Tierra y provocó el aumento o disminución del nivel de los océanos por procesos de glaciación. Por supuesto, pues bueno, muchas de las especies afectadas eran marinas, entre ellas los braquiópodos, briozoos, trilobites, entre otros. El proceso duró entre 500.000 años y 1.000.000 de años y se extinguió un 85% de las especies. O sea, quiere decir que solo sobrevivió el 15% de especies. No, pues debió de haber quedado bastante deshabitada la Tierra después de eso. Pues sí, tienes razón. Pongan mucha atención porque vamos con la segunda. La segunda extinción no se queda atrás. Ocurrió entre los periodos Devónico y Carbonífero hace unos 367 millones de años. Fíjense que ahí las causas principales se relacionan con una gran actividad volcánica y efectos del cambio climático. El proceso duró unos 3 millones de años. Se extinguieron muchas especies de amonitas, trilobites, corales y grupos de peces que equivalían al 82% de los seres vivos.
Pues sí que se perdieron muchas especies, pero las que quedaron siguieron evolucionando y poblando la Tierra. Entonces podemos decir que la vida se recuperó. Y así fue, María, hasta que llegó el tercer evento. Este sucedió entre los periodos Pérmico y el Triásico, hace unos 250 millones de años, y tuvo una duración de 1 millón de años. A este se le llama la Gran Mortandad, porque es la mayor extinción que ha ocurrido en la Tierra. Las causas se desconocen, pero se ha propuesto, por ejemplo, el vulcanismo, el impacto de un asteroide o simplemente por el cambio climático. Pero lo que haya sido, provocó la extinción del 95% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados terrestres. En total, eso nos da un 96% de todas las especies. El 96%, ya entiendo por qué le llaman la gran mortandad. Pues sí, y nos hacen falta 2. Ajá. Pongan mucha atención. La siguiente ocurrió entre los periodos Triásico y Jurásico hace unos 208 millones de años aproximadamente. Este proceso duró también 1 millón de años. Ah, esa es la era de los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios. Y mi favorito es este que tiene, ¿cómo se llama? La cosita está aquí arriba. ¿Cómo se llama este? La coronita, no se llama coronita. ¿Cómo se llama ese? ¿El que tiene los 3 cuernos? Ajá. Sí. Pues bueno, María, espera un poquito. Ajá. Ahorita nos cuentas cuál es tu favorito, porque aún no vamos a hablar de ellos. Ajá. Ten paciencia. La extinción del Triásico-Jurásico pudo deberse a eventos del vulcanismo y cambios climáticos, así como a la fragmentación de la Pangea. ¿Sí se acuerdan de lo que era la Pangea? Sí, yo sí me acuerdo. Fue este supercontinente que se dividió en los continentes que conocemos ahora. Así es. En esta extinción desapareció el 76% de las especies, entre ellas muchas marinas como los moluscos, equinodermos y artrópodos, también peces y la mayoría de los vertebrados terrestres, sobre todo reptiles y los anfibios de gran tamaño. Esta extinción benefició a los dinosaurios, que fueron aumentando en número y tamaño, y así dominaron la Tierra. Pero aún nos falta un evento más. Espera, ya sé que sigue. Pero antes de hablar de la extinción de los dinosaurios, ¿podemos conocer un poquito más de ellos? Está bien, pero como yo sé que nuestras alumnas y nuestros alumnos ahí en casa ya saben mucho de dinosaurios, pues no vamos a hablar de sus características generales. Mejor los voy a invitar a ver un video que nos describe un poco a los dinosaurios, pero de aquí en México. ¿Listos? Listos. Dinosaurios mexicanos. Y nuestro número 2, maestro Ramírez, ¿existieron dinosaurios mexicanos? Claro que existían dinosaurios mexicanos. Actualmente se han descubierto dinosaurios en México alrededor de 10 estados de la República. En esos 10 estados se han encontrado en algunos solo huesos, en otros huellas y pisadas de los dinosaurios, tanto del Jurásico y Cretácico. De ellos se han identificado alrededor de 14 especies y de estas 14, 11 son únicas de México y de todo el mundo. Entre ellos, por ejemplo, de dinosaurios carnívoros o terópodos, tenemos a la Bocania, a Totolmimus, a Paraxenisaurus, que es uno de los más nuevos reconocidos actualmente. También tenemos dinosaurios tipo de los que parecen tanques con picos, como es Acantolipan, o los dinosaurios con cuernos en la cabeza, parientes del Triceratops, como es Coahuilaceratops y Yehuicauceratops. Y de los más abundantes son unos llamados dinosaurios pico de pato. De ellos tenemos 4 especies interesantes o únicas de México, como es Magna Paulia, Belafrons, Latyrrhinus y Huehuecanoutlus, que este último es un pico de pato primitivo del estado de Michoacán. Y seguramente tenemos más, solo que todavía hace falta muchos estudios para poder reconocer la gran diversidad de dinosaurios mexicanos que había en nuestro territorio.
Los géneros de dinosaurios descritos para México destacan en importancia, ya que representan en algunos casos nuevos géneros y especies a nivel mundial. Mientras que en dinosaurios ya se conocían en otras geografías, amplían su distribución para los periodos Jurásico y Cretácico. En México es evidente que los dinosaurios del Cretácico son muy abundantes. Maestro Ángel, ¿las aves modernas ya existían en el Cretácico? Digamos que ya existían como tipos gallinas, es más, se sabe que la cabeza de esta ave muy moderna es como de este tamañito, bastante pequeño, que es el tamaño de una gallina, seguramente era como una gallina, que habitaba ya por Europa a finales del Cretácico. Es que al parecer ya existían aves modernas. ¡Qué maravilla! ¿Ven por qué yo quería saber más de los dinosaurios? Siempre nos maravillan, sobre todo cuando nos enteramos que también habitaron en nuestro país y que se han descubierto fósiles en muchos lugares. Sí, la verdad es que fueron animales increíbles y cada vez que se encuentran más fósiles, se han encontrado más bien más fósiles que nos ayudan a entender cómo eran, cómo vivieron y también cómo murieron. Y ahora, pues sí, ya vamos a llegar a esa parte. La quinta extinción masiva corresponde a la que ocurrió entre los periodos Cretácico y Terciario hace 65 millones de años. Y esto marca el fin de la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios. Así es, en este evento se extinguió el 76% de las especies. Efectivamente, pues ahí la mayoría eran dinosaurios, pero también hubo muchas otras, como los pterosaurios, reptiles marinos como los plesiosaurios, amonitas y otros grupos marinos. Yo sé que muchos de los alumnos ya conocen la causa más aceptada de la extinción de los dinosaurios. Sí, yo también estoy segura de que sí, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. La extinción de los dinosaurios. Y para entrar a este punto, cabe presumir que nuestro país es muy importante. Claro que sí, ya que existen varias hipótesis que afirman que hace 66 millones de años un meteorito impactó a la Tierra. Ocurrió al final del Cretácico, en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. Les dije, ¿no? México siempre siendo el protagonista. Bueno, para esos tiempos aún no existíamos como país, ya lo dijimos al inicio del programa. Ok, pero no me mates las ilusiones, por favor. Pero ¿quién mejor nos puede explicar esto? Es de nuevo el maestro Espinosa. Maestro Espinosa, ¿qué fue lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios? ¿Qué fue lo que pasó? Cayó una mega estructura del tamaño del Himalaya, imagínense, de prácticamente 10 kilómetros de diámetro, y causó una gran catástrofe ecológica. Después, la explosión, se pueden imaginar, el meteorito no llegó a tocar la Tierra, sino la onda de choque se desintegró en el espacio al entrar en la atmósfera, y esto causó una onda de choque que levantó una nube de polvo, de rocas y de desechos que llegaron hasta las capas altas de la atmósfera, y como la Tierra tiene un campo gravitacional muy fuerte, volvieron otra vez a caer y por fricción cayeron a la Tierra encendidos y produjeron enormes incendios. Estos incendios, imagínense con lo que causaron, tuvieron una gran mortandad que no solamente fue la única, porque mucho del material fino que quedó tapó la luminosidad del sol durante meses o quizá años, y al tapar la luminosidad del sol se acabó la fotosíntesis, o sea, las plantas no pudieron fotosintetizar y se murieron, y muriéndose las plantas se murieron los herbívoros, y muriéndose los herbívoros se murieron los carnívoros. ¿Y qué evidencias científicas se tienen de que esto ocurrió? La evidencia científica, y yo creo que eso es lo más interesante desde el punto de vista geológico, es que quedó registrada en todo el mundo. Cuando los investigadores que se apellidan Álvarez empezaron a estudiar esto, encontraron que en el límite donde se terminaba la vida de los dinosaurios, que se llama Cretácico, y empezaba el Cenozoico, o sea, la nueva era, encontraron una capa de arcilla que era rica en un elemento platinoide que se llama iridio, y el iridio no es común, es muy bajo en la corteza terrestre. El iridio está más concentrado hacia el núcleo de la Tierra,
Y al encontrar que había picos de iridio y que lo encontraban en diferentes partes del mundo, se empezaron a preguntar que si era posible que un evento extraterrestre de un meteorito que no tenía diferenciado esto que estuviera en el núcleo, sino que estuviera de la matriz del meteorito, fuera el que hubiera puesto este iridio. Y de ahí empezaron a buscar y encontraron obviamente el iridio, encontraron unas estructuras que se llaman cuarzos de choque, que quiere decir que es tan fuerte la explosión que el cuarzo, que es uno de los materiales más duros, se cuarteara a nivel microscópico. Empezaron a encontrar restos de los tsunamis de los que hablé en diferentes partes del mundo y lo más importante es que por métodos geofísicos encontraron la presencia del cráter. Entonces hay muchísima evidencia, pero yo creo que la evidencia más importante la podemos marcar con la capa de iridio. Esto quiere decir que si no hubiera existido el meteorito y si no hubiera levantado esta capa de polvo, ni se hubieran muerto las plantas, ¿todavía tendríamos los tiranosaurios caminando por las calles? Bueno, probablemente no. Es más, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, los mamíferos no hubieran tenido tantas posibilidades de desarrollarse y seguramente nosotras no estaríamos aquí. Ah, bueno, visto ya así de ese modo ya no me parece tan triste. Bueno, chicos, les propongo que hagan un esquema como el que ahorita les voy a proponer para que podamos hacer un resumen de cuáles fueron las 5 grandes extinciones del pasado. ¿Listos? Fíjense bien, yo les recomiendo que pongan en una primer columna el periodo. Después que pongan hace cuántos millones de años se dio el acontecimiento. Luego lo que duró, la duración estimada. Después el porcentaje de especies extintas. Y por último, la causa o el evento que lo originó. Muy bien. ¿Listos? Fíjense, vamos a hacer este resumen. Sí. Ahí les va. El primer periodo fue el Ordovícico silúrico. Fue hace 439 millones de años. Duró entre 500,000 y 1 millón de años. Sí. Se extinguieron aproximadamente el 85% de las especies. Y la causa se cree que haya sido el supernova, la subida y bajada del nivel de los océanos debido a la glaciación. Vámonos con la segunda etapa, el Devónico carbonífero. Sí. Ese fue hace 367 millones de años. Duró aproximadamente unos 3 millones de años. Sí. Ahí se extinguieron el 82% de las especies. Y se cree que fue a raíz de la actividad volcánica intensa y también por efectos del cambio climático. La tercera etapa es el Pérmico Triásico. Ese fue hace 251 millones de años. Duró aproximadamente 1 millón de años y en este recuerden que se extinguieron casi el 96% de las especies, posiblemente por el impacto de un asteroide, vulcanismo o el cambio climático. El cuarto periodo es el Triásico-Jurásico. Ese fue hace unos 210 millones de años y también se cree que duró 1 millón de años. Ahí se extinguió el 75% de las especies y se cree que fue por la fragmentación de la Pangea, pero también con actividad volcánica intensa o también por el cambio climático. Y el quinto periodo, que corresponde al Cretácico terciario, que duró, que fue hace unos 65 millones de años y que ahí, bueno, el impacto, digamos que duró 30 días, pero los efectos duraron mucho más. Ahí se extinguió el 76% de las especies y, como ya lo mencionamos, se cree que fue debido al impacto de un asteroide y también por el cambio climático. Muy bien. ¿Qué te parece? De esa manera ya podemos resumir lo que fueron los 5 periodos. No, pues me parece increíble. Y con todos esos seres vivos tan diferentes e interesantes que habitaron la Tierra y que por diversas causas dejaron de existir, pues es que no cabe duda que en la historia de la vida de la Tierra hay aventura, suspenso, drama. Y con esto de las extinciones, pues esto se aumenta. Sí, aprender todo esto nos tiene que servir para valorar la vida en todos los aspectos. Y hasta ahora hemos visto la extinción como un proceso completamente natural. Pero aún no hemos hablado de un personaje que también ha desempeñado un papel muy importante. ¿Nosotros, los seres humanos? Exactamente.
pero esa historia la estudiaremos en la siguiente clase. Bueno, pero para terminar esta sesión vamos a escuchar otras décimas jarochas dedicadas al proceso de extinción. Entre heladas, meteoritos y otros cambios del ambiente, no llegaron al presente dinosaurios ni amonitos, pero quedaron huesitos para darnos las nociones de que las evoluciones van preservando la vida y a veces queda perdida en las grandes extinciones. Pues, chicos, si les gustaron las décimas que hemos escuchado en esta clase, yo los invito a que ahora, para repasar lo que estudiamos hoy, escriban unas 2 rimas. Una dedicada a su era geológica favorita y la otra a su dinosaurio preferido, pero que incluyan la palabra extinción. ¿Y tienen que ser igual de largas o pueden ser más cortas? Porque yo creo que ya tengo una de mi dinosaurio favorito, que dice: me duele en el corazón que tenga un fin tan amargo, ese dino cuello largo que no pasó la extinción. Ay, muy bien, María. También en casa hagan su rima sin importar que sea larga o corta. Y compártanla con su maestra o maestro. Expliquen también cómo se relacionan sus versos con las extinciones masivas. Pues Gaby, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos terminado con causas y consecuencias de las grandes extinciones del pasado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. Pero antes vamos a una cápsula musical. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Nidia y Osvaldo, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que llegaron, porque justamente continúo componiendo la música para la obra de teatro. Y ahorita es una escena en la que los protagonistas salen del puerto de Brasil hacia México. Entonces, me gustaría conseguir hacer un sonido de barco. ¿Se les ocurre cómo lo podemos hacer? Sí, yo te puedo ayudar, porque sé construir un instrumento que justamente hace el sonido del barco. ¿Lo construimos? Necesitaremos un globo, un tubo de cartón, masking tape y un gancho. Utilizaremos también unas pinzas y unas tijeras. Vamos a necesitar la ayuda de un adulto, es muy importante. Cortaremos un pedazo de alambre de gancho, el que parece una U. Lo doblamos un poco de esta manera y luego lo sujetamos con el masking tape al borde del tubo del cartón. Después cortaremos la parte ancha del globo y lo colocamos al extremo del tubo donde pusimos el pedacito de alambre. Que quede bien estirado. Sujetamos con más cinta y terminamos. Listo, aquí tienes. Bueno, muchísimas gracias, Nidia. ¿Ves? Qué padre, parece un pato esta cosa. A ver si es cierto que suena, que una vez ya me engañaste. No, sí acuérdate, suena. a ver. Oye, pues suena ya más bien fácil. Muy bien, felicidades. Veo que traes tu cuica. Sí. ¿Por qué no aprovechamos los instrumentos que ya hemos construido en otras ocasiones y hacemos una canción? Kazoo, kazoo, cuica, palo de lluvia, sonido de barco, pato de barco, y tú con la guitarra. Pues órale, vamos a echar una cancioncita Bueno, pues. de despedida. Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. 1, 2, 3 y... Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. A continuación, lengua materna.